Bueno, muy bien. Tema de grabaciones, estáis... Hombre, ¿qué tal? Está todo preparado. Bueno, pues me agrada mucho poder presentar como decano de la Facultad de Económicas y Empresariales esta mesa redonda que hacemos este año por primera vez, este congreso de bioética. Hacemos una mesa, hemos tenido esta mañana aquí en el campus de Moncloa. Claro, a todos probablemente nos choca cuando vemos congreso de bioética, parece que se aleja de nuestro campus de Moncloa, donde estamos economía, derecho, humanidades, publicidad, etcétera. Pero bueno, es un nombre que ahora comentábamos, que es un nombre que tiene que estar ahí porque es el que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Es un 8º congreso ya. De siempre se ha hecho en Montepríncipe únicamente, pues porque esa vinculación hacia el mundo de lo que entendemos por lo bio, ¿verdad? Pero no es ese mundo que pensamos que está íntimamente relacionado con la, no sé, biotecnología u otro tipo de actividades que se hacen en aquel campus, no. Estamos hablando de personas, estamos hablando del ser humano. Y de ahí viene la bioética. De hecho, es bioética al servicio de la vida de la persona. Y eso nos atañe y nos incumbe a todos, seamos de cualquier carrera. Es más, los del derecho, pues todo lo que es el mundo de la regulación que hay detrás, los de la economía, porque también buscamos un bien común para las personas, los del mundo de la publicidad, porque el impacto, estáis aquí de publicidad, ¿no? Varios, el impacto que podéis hacer con esa información o con esa transmisión de mensajes es muy relevante. Bien, pues esa es un poco la idea de hacer esta mesa. Y esta mesa, que yo voy a pedir una cosa, vamos a comenzar enseguida. La va a moderar el profesor Jesús Cogollos, del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, y le acompañan en la mesa don Manuel Bretón Romero, que es nada menos que el presidente de Cáritas España, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce perfectamente lo que es Cáritas y la extraordinaria labor que ha desarrollado durante muchísimos años, ¿no? Y que sigue desarrollando. Y también está una compañera nuestra, la vicedecana de la Facultad de Económicas, Isabel Lima Pinilla, que es especialista en el área también de fiscalidad y que además están haciendo trabajos de fin de grado conjuntos muy interesantes, que yo les escucho en las conversaciones, realmente muy interesantes por esa compatibilidad de diferentes materias. Porque eso es la universidad, es el saber, es el conocimiento y es la transversalidad de las cosas. Bien, y lo que sí que pido es que estemos en la sala, quizá yo sí que tengo que estar pendiente de una cosa de la gerencia que es relevante, pero que estemos aquí y me han prometido que a la 1:30 puntuales se termina, de tal forma que así todo el mundo sabe ya a qué hora va a salir, todo el mundo puede llegar para comer, todo el mundo puede llegar para el horario que tenga siguiente de clases. Así que vamos a empezar ya, os he presentado, pues Jesús ya ahora estudió el asunto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, decano de nuestra facultad, por acoger la primera edición dentro de la 8ª de este Congreso Nacional de Bioética. Bueno, voy a presentar en 3 minutos cada uno, merecerían mucho más tiempo cada uno de los ponentes que nos acompañan. Doña Isabel Lima Pinilla es doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá, máster oficial en Asesoría Fiscal y Financiera, tiene otro máster universitario en Estudios Interdisciplinares de Género. En la actualidad trabaja en nuestra universidad, imparte Sistema Fiscal 1 y Sistema Fiscal 2. Es vicedecana de Enseñanzas, Profesorado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Económica. Institucionales, perdón. Y nos va a hablar de políticas públicas en defensa de la natalidad, como cuidado, promoción de la vida humana. A mi izquierda, don Manuel Bretón Romero, no voy a decir la edad porque no importa, es sabio, no mayor, militar español retirado, presidente de Cáritas Española y de la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, vinculada a la propia Cáritas. Ha pasado por la Academia Militar de Zaragoza en los años 1964-68, obtuvo el despacho de teniente de artillería,
Ha sido jefe de gabinete, entre otros cargos, de los ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono. Ha participado en el extranjero en el Eurocuerpo, agregado de defensa en las embajadas de España, en Alemania, Austria y Suiza, entre otros. Pero sobre todo está hoy aquí para hablarnos de la realidad, de la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia en este mundo líquido, en este mundo que no atiende, que no discrimina el bien del mal, ¿no? Que ha perdido las categorías morales. Bueno, pues sobre eso luego le comentaremos y luego le preguntaremos, porque es una suerte tenerle hoy aquí con nosotros, ¿no? Y yo soy Jesús Cogollos, profesor de Doctrina Social de la Iglesia en las 3 facultades de Moncloa, en Derecho, en Económicas y en Humanidades. Imparto la asignatura desde 2015, entré en el CEU en 2009, vinculado a la Secretaría General de la ACDP, soy jurista de formación y doctor en Ciencias Políticas. Bueno, yo quería desarrollar, la mesa se llama Economía de Comunión, Solidaridad y Promoción de la Vida Humana. Yo me quiero centrar sobre todo en economía de comunión, en solidaridad y en la caridad, que yo creo que son los 3 ejes vertebradores de la mesa que estamos hoy celebrando, ¿no? Conmemoramos en este congreso la Evangelium Vitae, la encíclica, ya se ha dicho con anterioridad, de San Juan Pablo II, de 25 de marzo de 1995. Fue una encíclica que el Papa quiso dedicar al valor y al carácter inviolable de la vida humana. Valor y carácter inviolable de la vida humana. Y comienza con estas palabras: el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. Es decir, el Papa presenta en este documento la vida humana como sagrada e inviolable. Presenta las raíces de la violencia, advierte sobre la violencia contra la vida, y lo hace incardinando su mensaje en el Génesis, en el principio del Evangelio, en el principio de las Sagradas Escrituras. Efectúa una defensa contra todas las amenazas a la vida humana, pena de muerte, aborto, eutanasia. Aclara que la ley de Dios está por encima de las leyes de los hombres, de las leyes que son objeto de una convención, que salen de un parlamento, que salen por un decreto ley de un Consejo de Ministros. Finalmente ofrece en el documento la esperanza como virtud teologal. Dice el Papa, el Evangelio de la vida es una realidad concreta y personal, porque consiste en el anuncio de la persona misma de Jesús. Realidad concreta y personal. Y, por supuesto, se acoge a la Virgen María como mujer que nos da el mejor ejemplo de cómo acoger la vida. Bueno, pues economía de comunión, solidaridad, caridad, como decía al principio. ¿Qué es la economía de comunión? La economía de comunión, para no extenderme demasiado, es una filosofía, podríamos decir, económica católica, ideada por Chiara Lubich, la líder del movimiento focolar, a partir de 1991. En las realidades de la Iglesia, esta mañana le decía a mis alumnos de publicidad, la Iglesia ha sido fundada en Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la Iglesia y por lo tanto sopla, ¿no? Sopla su fuerza. Bueno, pues Lubich, en un viaje a San Pablo, a Brasil, en Brasil, vio la desigualdad extrema que existía en la sociedad. Le conmovió el contraste entre los rascacielos y las favelas en Sao Paulo. Y ella propuso sacar a los pobres de su condición y formar hombres nuevos. Vamos a desarrollar esta cuestión. Ella propuso dar sin pedir nada a cambio, para sustentar la idea de comunión entre las personas. Comunión entre las personas, concepto importante. Es decir, estar para el otro sin ningún tipo de interés particular. Bueno, pues la economía de comunión
a partir de ese momento podemos decir que tenía el objetivo de que empresarios, trabajadores, directivos, consumidores, ahorradores, ciudadanos en general, operadores económicos, se comprometieran a distintos niveles en la promoción de una praxis, de una práctica y de una cultura económica caracterizadas por la comunión, la gratuidad y la reciprocidad. Comunión, gratuidad y reciprocidad. Para ello proponiendo y viviendo un estilo de vida alternativo al sistema capitalista. Qué revolucionario, ¿no? Estas palabras. Cultura del dar, justamente en antítesis de la cultura del tener. El dar económico como expresión del darse a los demás, en el orden del ser. No en el del querer, que puede estar ligado o no. No hay una capacidad volitiva, no. En la constitución radical del ser, lo que la persona es, ¿no? Diríamos ontológicamente. Es decir, es una concepción antropológica no individualista, no colectivista, sino de comunión, que da centralidad a las personas, las pone en el centro, que impulsa unas nuevas relaciones de comunidad y que promueve de forma concreta, un innovador perfil de empresas. Este es el planteamiento que nace del movimiento focolar, a partir de 1991. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, encíclica de 29 de junio de 2009, aquí desarrolla este concepto de economía de comunión, un poco por la continuidad que tiene el magisterio de la Iglesia Católica, donde no hay saltos incoherentes. Hay una coherencia interna a lo largo del desarrollo de la historia, ¿no? Evidentemente, la cuestión social había nacido en la Rerum Novarum en 1891, la encíclica de León XIII, dirigida sobre todo al contexto que el Papa Joaquín Pecci le tocó vivir, ¿no? En el germen, en el proceso de industrialización, de lo que daría lugar al mundo desarrollado de hoy. 40 años después, Pío XI, en 1931, publicó la 40º anno, el 40 aniversario de esta primera encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Y aquí desarrolló ya una forma de ver la Gran Depresión, el comunismo y el ascenso de un nuevo movimiento político que eran los totalitarismos de derecha, que empezaron a convivir con los totalitarismos de izquierda, ¿no? Con el comunismo. Aquí propone ya el principio de subsidiariedad como guía de intervención de los Estados. Los Estados, el poder político, debe intervenir para corregir los desajustes de la actividad económica, pero debe primarse la actividad del órgano inferior sobre el superior. Voy a poner un ejemplo. En la educación de los hijos es mucho más eficaz, aparte de verdadero, que sean los padres los que decidan la educación de sus hijos, que no sea el Estado el que marque y obligue a una determinada agenda ideológica, como lo estamos viendo hoy. Que el órgano inferior, en este caso la familia, actúe antes que el órgano superior. Esas son las dos vías del principio de subsidiariedad. Mater et Magistra de San Juan 23, 1961, Pacem in Terris, Paz en la Tierra, de 1963, ya en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II, ya tratan sobre el avance tecnológico. ¿Qué tenemos que hacer con el avance tecnológico? Son encíclicas que de nuevo hoy nos interpelan, ¿no? En este nuevo escenario de revolución tecnológica que tenemos. De nuevo la continuidad en el magisterio. Hay también una carrera armamentística en ese momento, una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Hay un riesgo cierto de una tercera guerra mundial en ese momento. Por eso la Pacem in Terris, ¿no? Paz en la tierra. El Papa llama al entendimiento. Es una encíclica que hoy, desgraciadamente, está de absoluta actualidad para nosotros, ¿no? Condena las desigualdades sociales y refuerza la protección de los derechos humanos.
Concilio Vaticano II, 1965, de ahí sale la Gaudium et Spes, la Constitución Pastoral, que trata sobre el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo, habla del desarrollo humano, que debe ser integral y solidario. Y se destaca ya el papel del trabajo y de la participación de la persona en la empresa y en la economía, desde el punto de vista o junto al destino universal de los bienes. Todos los bienes proceden de Dios y nosotros los usamos como benefactores, pero no nos pertenece la propiedad. Decimos, yo tengo un coche, ¿no? Me he comprado un coche, he ido al concesionario, he firmado 85 letras y saco el coche del concesionario. En realidad no es mío. El bien le tengo para hacer partícipes a los que no tienen coche de ese automóvil. Los bienes superfluos que a mí me sobran, tengo la obligación moral de comunicarlos con quien no tiene. Populorum Progressio, la encíclica posterior de San Pablo VI del año 1967, aquí ya hace, está anteriormente en San Juan XXIII, pero ya hace un diagnóstico incisivo entre la brecha que existe entre naciones ricas y pobres. Hay un tercer mundo que es olvidado por el primero, ¿no? Y este desarrollo, dice el Papa, este entendimiento entre naciones ricas y pobres es necesario para alcanzar la paz. Hay un proceso de globalización económica, hay unos efectos de la crisis financiera, ¿no? Y en este contexto es cuando Benedicto XVI publica la Caritas in Veritate, que se reconoce continuadora de la Populorum Progressio. El Papa va a hablar del desarrollo humano integral y se mete, opina, puesto que pronuncia, sobre el papel de la persona en el mundo de la empresa, sobre el rol del empresario y del mercado, y deja asentado el principio de la caridad en la verdad. Esa es la piedra angular, dice en el número 6 de Caritas in Veritate, todo el edificio de la doctrina social de la Iglesia. Se destacan dos criterios, la justicia y el bien común, y tiene una visión del desarrollo económico eminentemente positiva. Pero dice, este desarrollo debe ser integral, es decir, promover el crecimiento de todos los hombres, de todo hombre y de toda mujer. Punto 18. Es decir, el centro mismo debe ser la caridad, la fraternidad entre las personas y los países. Porque efectivamente se ha producido un crecimiento económico, pero no siempre llega a todas partes, ¿no? No se acaba con las desigualdades. Por lo tanto, se han generado estilos de vida consumistas, dice el Papa, derrochadores, denuncia. Los términos son muy graves. Por eso el mercado es una institución económica que está destinado a permitir el encuentro entre las personas. Debe promoverse un cambio de objetivo en la actividad económica, orientarla al bien común, al conjunto de condiciones que hacen posible el desarrollo, el cumplimiento de la vocación de todos los agentes en el mercado. Y debe ser un espacio de moralidad, donde tenga cabida la gratuidad. Estoy resumiendo muy rápido un documento que es riquísimo, ¿no? Es decir, la concepción económica debe basarse en la caridad. Y esto implica ciertos márgenes de gratuidad, del darse gratuitamente. Este es el desarrollo humano integral, con este componente moral en las decisiones de los agentes económicos. También habla de la reciprocidad, que no es el mero altruismo, ni tampoco la transacción en el mercado. Ahí tenemos un claro representante de la aplicación práctica de lo que estoy diciendo ahora, la reciprocidad, que es don Manuel. La reciprocidad requiere que tanto la persona que da como la que recibe, la que da algo como la que recibe,
contribuyan a ese intercambio, aunque no sean iguales sus contribuciones. Es decir, no se trata de dar para situarte por encima del necesitado, sino para compartir con él, para sufrir con él. Esto lo voy a desarrollar a continuación. Paso así al concepto de solidaridad, que es una derivación directa del concepto cristiano de persona. La persona es una unión sustancial, cuerpo y alma. Es como una moneda, si la vemos de cara o la vemos de cruz. Podemos ver la moneda de cara, pero estaremos viendo la mitad de la moneda. Para verla toda necesitamos girarla por la cruz. Esto es lo que significa unidad sustancial. No es divisible el cuerpo y el alma. Por eso estamos llamados a una unidad que nos obliga moral y gravemente a todos a la cohesión mutua, al servicio mutuo, a una radical fraternidad, porque tenemos dos elementos que nos unen a todos los hombres y mujeres: la igualdad en el hecho de la creación y en el beneficio de la redención de Cristo. Hemos sido creados por Dios, que nos antecede con su amor, un amor de benevolencia, además, que no nos necesita y sin embargo nos ha querido crear. Y Cristo ha muerto en la cruz, se ha encarnado y ha muerto en la cruz y ha resucitado por toda la humanidad. Por tanto, el fin, la consumación del tiempo ya está hecha. Hay una redención objetiva en la muerte y resurrección, en el misterio de Cristo. Ahora falta que yo me asocie subjetivamente, podríamos decir. Pero Cristo ha demostrado que vence a la muerte, ¿no? Bueno, esta solidaridad es llamada amistad por León XIII, después caridad social, la llama Pío XI, San Pablo VI hablará de civilización del amor, esta fraternidad universal que se concreta al final en la caridad. ¿Qué es la caridad? Como último punto de mi intervención. Bueno, aquí se encuentra la esencia y el núcleo del cristianismo. ¿El amor qué es? El amor es desear y hacer el bien a la persona amada. Yo deseo y hago el bien a aquel al que amo, ¿no? Ese es el amor. La caridad es amar a Dios sobre todas las cosas por sí mismo, porque es Dios. Y como consecuencia de que yo me doy cuenta de quién me ha creado por amor, me identifico con Él. Le amo por encima de todas las cosas. Como consecuencia de este amor, y en segundo lugar, viene el amor al prójimo como realización de ese amor. Es Cristo mismo el que hace suyo este mandamiento de caridad para con el prójimo y lo enriquece con un sentido nuevo al querer hacerse Él un mismo objeto de caridad. Cuando dice en Mateo 25:40, cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Le da un nuevo sentido. Por lo tanto, este amar a Dios es desearle honor, gloria, todo bien. Esforzarnos en la medida de lo posible en procurárselo, en obtenerlo para Él, aunque Él no lo necesite, porque no necesita, es inmanente, no depende de nadie, simplemente es, no tiene tiempo, espacio, forma. Pero yo debo intentarlo, ¿no? Como con la gracia santificante. Dice Santo Tomás que para que el amor sea verdadero necesita que sea apreciativo y efectivo, es decir, que una la inteligencia, la razón y mi voluntad. Ese es el verdadero amor. Por ahí va la perfección moral en el orden sobrenatural y la fe como fundamento. Y como consecuencia del amor a Dios por encima de todas las cosas por sí mismo, Corintios 13, viene el amor a los demás.
Es decir, ver en el prójimo la imagen de Dios mismo. Y por lo tanto, respetar con la máxima delicadeza la libertad y dignidad de la persona que recibe el auxilio. A esto me refería antes. Es decir, que no se manche esa intención de dar con la propia utilidad, con mi deseo de dominar al necesitado. No. Ante todo, respetar su dignidad. Y esto implica, por ejemplo, de una manera práctica, intentar no subvencionarlo, sino enseñarle a pescar. Así es como se respeta la dignidad humana. No dándole una paguita, ¿no? Sino enseñarle a valerse por sí mismo, en ayudarle a formarse para que pueda optar a un puesto de trabajo. Solo así se podrán exigir los postulados de la justicia, ¿no? Y como digo, la cita está en Corintios 13, ahí está definida la caridad. Benedicto XVI, ya para acabar, además une la caridad con la verdad, ¿no? La llama a la caridad fuerza impulsora del auténtico desarrollo de la persona. Ahora ya entendemos por qué, ¿no? Y de toda la humanidad. Dice que es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Podríamos añadir de la verdadera justicia y de la paz, porque somos todos hijos del mismo Padre y todos hemos sido salvados por Cristo. Por lo tanto, hay que defender la verdad, proponerla con humildad y testimoniarla con la vida. Así respeto también la dignidad del necesitado. Si yo soy, vivo lo que digo ser que soy, ¿no? Por eso la verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad. Ahora vamos a ver la intervención de don Manuel en este sentido, ¿no? Lo que a Cáritas hace no es una mera filantropía. Esto lo desarrolla muy bien Benedicto XVI. Porque está anclado en la verdad, en lo que estamos definiendo. Si no tenemos en cuenta la verdad que es Cristo, Logos, la caridad se relega a un ámbito de relaciones privadas. Y en todo caso será una relación de dominio. Por lo tanto, implica comunicación y comunión. Solo así podremos construir una sociedad basada en un verdadero desarrollo humano integral. Y yo creo que con esto más o menos quedan definidos brevemente los tres ejes de esta mesa, ¿no? Pues doy la palabra a doña Isabel Lima, que nos va a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a pasar ahora, estamos hablando de la parte privada de la persona, vamos a pasar ahora a las políticas públicas, ¿no? Después volveremos al ámbito privado, de la sociedad civil, pero vamos primero a las políticas públicas. Es un enfoque distinto. Adelante. Muchas gracias. Como os comentaba el profesor Cogollos, bueno, pues yo soy profesora del CEU, de la Facultad de Económicas, de Fiscalidad. Y yo el tema que voy a tratar es la natalidad y las políticas públicas. Me centraré en las políticas públicas de fiscal, ya que soy profesora de Fiscalidad, y concretamente en determinadas desgravaciones que tenemos en IRPF. Perdón, porque tengo la voz un poco tomada. Y lo que sí que os quería comentar antes de empezar es que quiero que esto sea algo participativo. Entonces, yo os voy a ir haciendo preguntas y sí que me gustaría que fuerais respondiendo, aunque respondáis mal, da igual. No entiendo que la mayoría de los que estéis aquí no habéis estudiado todavía fiscalidad y los que a lo mejor habéis ya empezado a estudiar fiscalidad no lleváis mucho tiempo. Entonces, se trata de que intentemos que sea una charla dinámica entre todos, ¿vale? Bueno,
comienzo el tema de la natalidad. Yo creo que como sabéis todos, porque leeréis periódicos, veréis telediarios, supongo que sabréis que es un problema que tenemos tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Tenemos unas tasas de natalidad muy bajas. ¿De acuerdo? Y ahora os hago la primera pregunta, que ya os digo que quiero que sea interactivo. ¿De acuerdo? Si tenemos una tasa de natalidad muy baja o una tasa de fecundidad, por ejemplo, la tasa de fecundidad aquí en España la tenemos ahora en 1,12. Y esa tasa de fecundidad se mantiene a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que tenemos una población que cada vez tiene más esperanza de vida. ¿Qué problema creéis vosotros que eso puede ocasionar en un futuro? ¿Qué pensáis vosotros? Claro. ¿Y eso qué conlleva? A que, por ejemplo, el tema de las pensiones sea difícil de sostenerlas económicamente, ¿no? Pues ese es el problema que tenemos. Vale, ¿vosotros por qué pensáis que se da esa tasa de fecundidad tan baja en España? ¿Creéis que es que las familias tienen los hijos que desean tener o realmente las familias se ven abocados a tener los hijos que pueden permitirse tener? ¿Qué pensáis vosotros? La segunda, sí. Según, por ejemplo, estudios que hay. Por ejemplo, una encuesta que hay sobre temas de fecundidad que publica el INE periódicamente, aunque bueno, ahora lleva mucho tiempo sin publicar el tema. Las familias lo que te dicen es que ellos, el número de hijos que desearían tener son 2 hijos, cuando ya os digo que la tasa de fecundidad no llega a eso. ¿Qué motivos creéis que pueden tener las familias para no poder tener esos hijos? ¿Qué obstáculos se pueden encontrar las familias? Económicos. Tema de inestabilidad económica, temas de acceso a la vivienda, el tema, por ejemplo, laboral. Consideran que a lo mejor no tienen unas jornadas lo suficientemente flexibles para poder cuidar de sus hijos. Y sobre todo se centran mucho en el tema de los cuidados, el acceso a los cuidados, el coste de ese acceso a los cuidados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? Esto se puede corregir a través de políticas públicas. Las políticas públicas, para los que no seáis de derecho o de económicas, son medidas públicas, medidas que toma la Administración para corregir determinadas cosas. ¿Qué medidas públicas tenemos? Quitando las fiscales, que las fiscales entraré después a poneros algunos ejemplos y a desarrollarlas un poquito. Pues mirad, por ejemplo, hay prestaciones por nacimiento en partos múltiples. Hay prestaciones para familias numerosas, hay ayudas para familias numerosas. Una medida que se va aplicando de unos años a esta parte es, por ejemplo, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, que lo que hace es aumentar el tema del permiso retribuido y el tiempo que los padres van a poder cuidar de sus hijos. ¿De acuerdo? Y después hay políticas públicas, medidas fiscales. Vosotros, de aquí, ¿quién ha estudiado tema fiscal? ¿Quién ha estudiado alguna asignatura de fiscalidad? ¿Ninguno? Bueno, pues así para empezar. Vosotros, ¿para qué pensáis ¿para qué pensáis vosotros que sirven los impuestos? ¿Cuál será la finalidad, el objetivo de que se establezcan impuestos? Sí, para recaudar dinero. Ese es el objetivo, podemos decir que es el objetivo principal. Pero también a través de los impuestos, de la configuración de un impuesto, las administraciones, a través del legislador, puede incentivar y puede ayudar. Son políticas también son instrumentos sociales también. Y yo del impuesto que os voy a hablar va a ser del IRPF, del impuesto sobre la renta. ¿Ese le conocéis? ¿El impuesto sobre la renta le conocéis? Sí, todos. Si no le paga a vosotros, vuestros padres lo pagan. Pues mirad,
Yo del impuesto sobre la renta os voy a hablar de dos tipos de desgravaciones con las que las administraciones lo que intentan es ayudar a las familias al cuidado de los hijos, ¿vale? Os voy a hablar sobre esas deducciones. Un primer grupo de deducciones, que son deducciones estatales, que se aplican en toda España, bueno, menos País Vasco y Navarra, que País Vasco y Navarra es que tienen su propio IRPF y ellos tendrán sus propias desgravaciones, ¿vale? Entonces, un primer grupo de deducciones que se restan a lo que se llama, no voy a daros la palabra, pero ahora lo explico, porque si no conocéis, no lleváis estudios de impuestos, entiendo que para vosotros pueda ser complicado. Un grupo de deducciones que se aplica a la cuota diferencial para sacar ya el resultado de la declaración, es decir, lo que tiene que pagar la persona que presenta la declaración. Y después os voy a explicar unas deducciones que son autonómicas, porque os comento. En la normativa de IRPF, el legislador permite que cada comunidad autónoma tenga sus propias deducciones autonómicas, sus propias desgravaciones, son beneficios fiscales. Y yo voy a hablar de algunas que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque como no podíamos hablar de todas, pues voy a hablar de las de la Comunidad de Madrid, que además es una de las comunidades que más desgravaciones tiene atendiendo al cuidado de la familia, ¿vale? Entonces, empezamos por la que os digo que se aplica ya casi al final de la declaración, un grupo que se aplica casi al final de la declaración. Y ya os digo que lo que se hace con esa deducción, miramos lo que en principio tendría que pagar la persona que presenta la declaración y imaginaros, y os lo voy poniendo con ejemplos para que os sea sencillo y me podáis seguir y entender no teniendo conocimientos de fiscal. Pues yo qué sé, imaginaros que le hacemos la declaración a una persona y le sale que tiene que pagar 1.000 euros. Y, por ejemplo, ahora os la explicaré. Pues nosotros vemos los requisitos que se necesitan para aplicar la deducción por madre trabajadora y vemos que esa persona sí tiene derecho a aplicar esa deducción y que tiene un importe de deducción de 1.200 euros. Os he dicho que esa persona, antes de aplicar esa deducción, le salía que tenía que pagar 1.000 euros, que tenían que devolverle 1.000 euros. Pues si tiene derecho a esta deducción, le devolverían los 1.000 euros más 1.200 euros más. Y en el caso de que fuese al revés, que en vez de tener que devolverle 1.000 euros, tuviese que pagar 1.000 euros, si le corresponde esa deducción, lo que hace es que a esos 1.000 euros que tienen que pagar le restan 1.200 y lo que le tendrían que devolver en ese momento serían 200 euros. Esto para que os hagáis un poquito una idea, ¿vale? Y ahora paso a explicaros las deducciones. Como os decía, la primera que os voy a explicar es la deducción por maternidad o por madre trabajadora. Esa solamente se la pueden aplicar mujeres. ¿De acuerdo? Solamente se la aplica a mujeres y muy excepcionalmente se la podrían aplicar a hombres en el caso de que falleciese la madre o no tuviese la guardia y custodia del niño y la tuviera el padre. Pero lo normal es que se la aplique, por regla general, es que se la aplique en madres. Para poderse aplicar esta deducción, los requisitos que hay que cumplir es que tenga esta mujer un niño menor de 3 años, ¿vale? Y además que esta mujer pues cotice o bien al régimen general de la Seguridad Social o bien al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos, o que esté cobrando la prestación por desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que nosotros veamos que cumple estos requisitos, tenemos que ir viendo mes a mes, ¿vale? Y si el niño el último día de mes es menor de 3 años, pues le corresponde 100 euros por ese mes. Entonces, al final del año, si nosotros computamos todo el año, si todos los meses el niño ha sido menor de 3 años, le correspondería una deducción de 1.200 euros, que podrá restarse o bien en la declaración de ese periodo impositivo, que igual, como vosotros todavía no habéis estudiado IRPF, las declaraciones de la renta las hacemos siempre año vencido. Entonces, por ejemplo, la declaración del 2023 la haremos en el 2024. Entonces, en el 2024, cuando estamos haciendo las declaraciones, lo que veremos
es qué meses cumplía los requisitos esta mujer, y si al final los 12 meses ha cumplido los requisitos, le corresponde una deducción de 1.200 euros. ¿Vale? Volviendo al ejemplo anterior, lo que os decía, pues imaginaos que a la señora la salían 1.000 euros a pagar, pues la van a pagar, la van a devolver los 1.000 euros más los 1.200 por esta deducción, ¿de acuerdo? También esta deducción pueden pedirla de forma anticipada, entonces también la mujer puede, en vez de esperar a hacer la declaración al año siguiente, pedir a la Seguridad Social que la ingresen, se la vayan ingresando mes por mes, 100 euros cada uno de los meses, que es lo que llaman el abono anticipado, ¿de acuerdo? Además, desde el 2018, si esta mujer incurre en unos gastos de guardería por ese niño menor de 3 años, le van a corresponder 1.000 euros más, ¿de acuerdo? Y esa sería la deducción por maternidad. Lo vais entendiendo porque quiero que sea súper, vamos, que interactuemos. Si no entendéis algo, comentármelo, ¿vale? Otra deducción que tenemos, la de familias numerosas. Igual, la deducción de familias numerosas son 100 euros por cada mes. Entonces, si cumples todos los requisitos, sería, bueno, para las familias numerosas de carácter general, 1.200 euros, ¿vale? Esa deducción tienen derecho a aplicársela tanto el padre como la madre. Aquí no es solamente la madre, sino padre y madre. En ese caso, lo que hacen es que el importe total se lo dividen, se lo reparten entre los dos, la mitad para cada uno, ¿de acuerdo? Y os comento, sería, para poder optar a aplicarse esta deducción, tienes que ser familia numerosa y lo tienes que acreditar, son 1.200 euros en principio si la familia numerosa es de carácter general, que es a partir de los 3 hijos hasta el 4º incluido. Y si es de categoría especial, sería a partir del 5º hijo. 1.200 euros corresponde de importe de deducción si es de categoría general la familia, y si es de categoría especial sería el doble, 2.400. Y además hay unos importes adicionales. Y os lo explico con un ejemplo. Imaginaros una familia numerosa de carácter general. Os he dicho que es a partir de 3 hasta 4 incluido. Imaginaos que es una familia numerosa de 4 hijos. Pues por el hijo que supera el mínimo para ser categoría general, le dan 600 euros más. Entonces, serían 1.200 más 600 en esa familia. Y para las familias numerosas de carácter especial, lo mismo. Por cada hijo adicional son 600 euros más, ¿vale? ¿Qué requisitos nos exigen? Aparte de ser familia numerosa, pues que se esté cotizando al régimen especial de la Seguridad Social, al régimen especial al RETA, que esté cotizando alguna mutualidad de previsión social, que la familia esté cobrando alguna prestación por desempleo o alguna prestación por incapacidad, ¿de acuerdo? Y otra deducción que tenemos también, que el legislador la regula para apoyar, para ayudar a las familias, sería la deducción por descendiente a cargo. Si en una familia hay un descendiente con discapacidad, si hay algún descendiente con discapacidad, tiene derecho también a una deducción. Y os comento, por descendiente en fiscal entendemos, en un principio, menores de 25 años, que siempre se toma como referencia el 31 de diciembre, ¿vale? Que convivan con estos ascendientes, en este caso, tal y como nos lo estamos llevando con los progenitores, que no tengan rentas superiores a 8.000 euros, ¿de acuerdo? Cumpliendo una serie de requisitos se considera que es descendiente, ¿vale? Y por discapacidad en fiscal entendemos a partir del 33% de discapacidad, ¿vale? Que eso lo tiene que tener la familia valorado por un órgano de la comunidad que te lo certifica, ¿de acuerdo?
Cumpliendo esos requisitos y los requisitos de alta en la seguridad social que os comentaba también para la otra deducción, porque es que son en todos igual, tienes derecho a poderte aplicar esa deducción, que es igual, 1.200 euros anuales. ¿De acuerdo? 1.200 euros por declaración. Y después, por último, estatal, tenemos una deducción para familias monoparentales con 2 o más ascendientes, que sería, pues, por ejemplo, una madre o un padre que tuviese que hacerse cargo en solitario de los descendientes. Lo mismo, serían 1.200 euros y tendrían que cumplir, pues eso, que estén de alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en el régimen general, en la mutualidad de previsión, ¿vale? Y todas estas deducciones permiten solicitar el abono anticipado, que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Esas serían las estatales. Y después yo, como os decía, las comunidades autónomas tienen derecho a aplicar a regular y aplicar sus propias deducciones. Aquí en la Comunidad de Madrid, si hacemos una revisión, de todas las deducciones de todas las comunidades, es una de las comunidades que más deducciones regula para ayudar a las familias. Una que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una deducción para familias con escasos recursos económicos, que entienden escasos recursos económicos, ingresos inferiores a 24.744. Bueno, pues si un contribuyente que vive en la Comunidad de Madrid, es residente en nuestra comunidad, tiene ingresos inferiores a este importe, se podría aplicar una deducción, y la deducción es un 10% de la cuota íntegra. Estas deducciones que os voy a comentar ahora se aplican a la cuota íntegra para sacarla líquida. ¿De acuerdo? Siento los tecnicismos y que, bueno... Pero bueno, yo os intento explicar y si tenéis alguna duda me vais preguntando, ¿vale? Esa sería una de las deducciones. Otra deducción que tenemos en la Comunidad de Madrid que a mí me parece bastante interesante, la deducción por gastos educativos. Sería un 5% de deducción del importe de los gastos de vestuario escolar, un 15% de los gastos de matriculación, de cuotas de colegios y un 15% de lo que se gaste la familia en enseñanza de idiomas, por ejemplo. A mí esta me parece que está bastante bien. Otra deducción que tienen destinada a familia es unas deducciones para aquellas familias que tienen contratado personal doméstico y tienen niños menores de 3 años. Aquí, ¿qué es lo que se deduce en las familias? Pues se deducen un 25% de la cuota que tengan que pagar de cotización de esa persona que tienen contratada trabajando en casa. Y si son familias numerosas, pues en vez de un 25% de la cuota, se van a restar un 40% de esa cuota de cotización a la Seguridad Social. Es una forma de ayudarles a que tengan en casa contratada una persona que les pueda cuidar de la familia, ayudar a cuidar de la familia. Más deducciones que tenemos en la Comunidad de Madrid. La deducción por familia numerosa. Pues tenemos una deducción del 50% de la cuota íntegra autonómica para familias numerosas de carácter general y un 100% si fuera la familia numerosa de carácter especial. ¿Vale? Y, bueno, de las deducciones, esas son las más significativas, porque después hay una deducción por nacimiento, pero es que esa se la aplican, está regulada en todas las comunidades autónomas. ¿Qué veo yo de estas políticas, de estas medidas fiscales? ¿Qué pero le podemos poner? Pues, por ejemplo, en las deducciones autonómicas. En las deducciones autonómicas, esas deducciones solamente se las van a poder aplicar a aquellos contribuyentes que hacen declaraciones y que tienen
cuotas, tienen un nivel de renta suficientes para tener cuotas íntegras de donde restarla. El problema es que si tienes un nivel de rentas muy bajito, pues al final no puedes aprovechar estas ayudas. Entonces hay parte de la doctrina económica que lo que te dice es que, bueno, pues que establecer las ayudas a las familias a través de deducciones en impuestos no es lo más eficiente, que sería más eficiente establecer ayudas directas. ¿Qué crítica tiene esto? Pues la crítica que tiene esto es que eso es más caro para la administración, supone un coste mayor, porque vas a tener que tener más funcionariado gestionando esas ayudas. En cambio, cuando tú la aplicas en tu declaración de la renta, como la declaración tenemos la obligación cada uno de hacernos la nuestra, pues ellos lo único que tienen que hacer es comprobar, cruzar datos, a ver si lo que tú estás declarando es real o no es real. Y bueno, para mí era la mayor conclusión que quería, es lo más significativo que tiene esto. Pues muchas gracias, doña Isabel. La verdad es que yo he aprendido un montón, dentro de que no me entero de nada. Pero sí me ha suscitado una pregunta que haré al final, justo con lo último que ha comentado doña Isabel, ¿no? Que ha dado un poco las claves de que al final la política impositiva, he querido entender, beneficia al que más tiene y no se ayuda de forma directa a la natalidad, ¿no? A la familia, aunque sea más caro para la administración. No, lo he entendido yo mal. Lo he entendido yo mal. Bueno, pues depende de la configuración en qué momento. Bueno, son cosas que pasan en el directo. Quiero decir, luego ella me lo va a explicar. Bueno, pues damos la palabra a don Manuel Bretón, presidente de Cáritas España. Bueno, ante todo, agradeceros esta oportunidad, el que contéis con Cáritas en una conferencia o en una charla como esta, y de la que he venido, yo también he tomado nota de las cosas que habéis contado, tanto Isabel como tú. Tengo que agradecer la presentación que habéis hecho personal y desde luego no voy a hacer preguntas, o sea, no os preocupéis que yo no estoy aquí para... En primer lugar, quería excusarme porque ni soy profesor, he sido responsable de muchas cosas en mi vida profesional, entre otras de la enseñanza militar, pero sin embargo no he llegado a dar clase nunca a título institucional. Por supuesto, charlas todas las que queráis, pero no soy profesor, no soy ningún experto tampoco en nada. Me podéis preguntar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y a lo mejor sabría contaros más, pero no soy un experto. Y, por supuesto, aquí en este entorno en el que estamos, soy el mayor, o sea que tenéis la obligación de escucharme. Bueno, voy a lo que me habéis traído y que creo que es lo verdaderamente importante. Es un enorme gusto recibir una invitación de esta casa y aprovechar además para reflexionar juntos sobre lo que consideramos, y hoy era el tema fundamental de nuestra charla o de nuestra mesa redonda, que es todo lo que lleva consigo la solidaridad de nuestra sociedad. Solidaridad en la que se sustenta pues, una sociedad que queremos que sea más justa, más equitativa, y es además la capacidad para sentir empatía y actuar en consecuencia frente a las necesidades de los demás, ¿no? Reconociendo nuestra interdependencia de la que ha hablado Jesús como seres humanos. En un mundo marcado por la desigualdad, la discriminación, la injusticia, creo que la solidaridad se convierte en un imperativo moral fundamental. Es la fuerza que nos impulsa a tender una mano a los demás, a compartir recursos y oportunidades, pues para eso, para que el que esté al lado no se sienta solo. Cáritas, como organización comprometida con la justicia social y la dignidad humana, desempeña un papel crucial en la promoción de una sociedad más solidaria.
y a través de su labor diaria, que os intentaré comentar a lo largo de mi charla, Cáritas no solo brinda ayuda material, como habréis oído hablar, a esos voluntarios que repartían alimentos o repartían en un momento determinado ropa, pues no solo hacemos o aliviamos el sufrimiento de los más necesitados, sino que también Cáritas promueve una cultura de solidaridad que fortalece el tejido social y contribuye a la construcción de un mundo más justo y más humano para todos. Cáritas, me imagino que muchos de vosotros lo sabéis, es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica en España. Es decir, que para los miles de voluntarios y trabajadores, comentaba hace un momento, antes de entrar en esta sala, que las cifras de Cáritas son enormes. Cuando se la comentas a algún político o a alguien que no está no sabe de este tema, pues estas cifras les sobrepasan. Tenemos más de 70.000 voluntarios, más de 5.000 trabajadores, 70 Cáritas diocesanas en toda España que están adosadas o inmersas en la labor de cada diócesis. Más de 6.000 parroquias con sus Cáritas parroquiales, más de 1.000 proyectos confederales a lo largo de todo nuestro territorio que tratan de resolver problemas de todo tipo, desde la soledad de nuestros mayores al apoyo a los jóvenes, en fin, creo que abarcamos una serie de aspectos que creo que constituimos, como lo digo con toda sinceridad, la mayor red de acogida y atención a los más necesitados de nuestra patria. En ningún caso somos un partido político, ni somos un movimiento social o una ONG en sentido estricto. Somos Iglesia. Y desde ese compromiso con los pobres y con el Evangelio debemos señalar también las causas que generan dolor y sufrimiento. ¿Y cómo sentimos esa llamada a ese granito de arena? No os lo voy a preguntar a vosotros, como hubiera hecho Isabel. Simplemente quiero comentaros que esa llamada la recibimos todos los que en algún momento tocamos esa labor de la caridad, ese sentimiento de solidaridad con los demás, y que supone una reflexión, pues ganas, mucha humildad. Yo estoy seguro que no somos mejores que nadie, ni posiblemente tampoco peores, pero seguramente hemos tenido mucha suerte o más suerte que los demás. Mi experiencia personal os la voy a comentar en cuatro líneas, y el cómo y el por qué llegué yo a este sitio, a Cáritas, pues fue un poco de todo, ¿no? Una mezcla de agradecimiento inmenso a Dios por todo lo que me ha dado a lo largo de mi vida, de vértigo al dar ese paso, de ilusión, de ganas de devolver a la sociedad lo que me había dado, de humildad, de mucha esperanza. Imaginaos la esperanza que forma parte de mi vida, puesto que mi mujer y una de mis hijas se llaman Esperanzas, o sea que yo esperanzas tengo todas, y las tengo en casa, a nivel casero. Bueno, también os diría que ganas de aprender, o sea, es uno de los temas que más nos hacen ver la realidad, aprender de lo que están haciendo los demás. También de intentar ser mejor de lo que se pueda, de estar a la altura de ese inmenso objetivo que tenemos entre manos, y sobre todo de ponerme en manos de Dios en un momento importante en mi vida en el que necesito situarme en el lugar en el que la Iglesia y la sociedad me ha pedido. Yo he tenido una inmensa suerte en mi vida. Tengo una familia maravillosa, tengo una mujer excepcional, unos padres que me dieron todo, 5 hijos, todos con unas familias estupendas, y nada menos que 11 nietos.
yo no le puedo pedir más a la vida. Además, mi profesión me ha llenado al 100%. Soy militar de profesión, como comentaba Jesús, y he tenido una carrera profesional atípica, pero llena de contenido. He estado en el extranjero, en muchos puestos, he formado parte de gabinetes de políticos, he sido secretario privado del rey Juan Carlos, y con esto deciros que me ha llenado mi vida de todo punto. Pero cuando llegó el momento de la jubilación, pues el entonces arzobispo castrense, don Juan del Río, que murió precisamente del COVID, no sé si hoy habéis oído hablar alguno de él, pues me pidió que constituyéramos una Cáritas nueva, una Cáritas que entonces se pasó a llamarse Cáritas Castrense, que es la número 70 de todas las Cáritas diocesanas, ¿no? Bueno, pues ese fue mi background de Cáritas, por eso estoy aquí, y a partir de ahí pues pensaron que podía presidir esta maravillosa organización y aquí estoy. Hoy, transcurrido todo un tiempo maravilloso en mi vida, pero sin disminuir un ápice ese compromiso del que os hablaba, pues estoy ahora mismo en la presidencia de esta organización y con una relación personal magnífica con el Papa Francisco. Nos ha recibido como Consejo de Cáritas cuando celebrábamos el 75 aniversario, pero he tenido muy buena relación con él y siempre que tiene oportunidad me dice unas palabras de aliento. Lo estáis haciendo muy bien, Manolo, seguir en esta tónica. Pues qué mejor aliento y alimento que el que recibo del Papa Francisco, que ojalá salga de esta tremenda crisis que está sufriendo. Por eso, hoy, aquí y ahora, en estas difíciles circunstancias en las que estamos viviendo, pues estamos llamados y comprometidos a mejorar el mundo, sin lugar a dudas. Y ese es nuestro papel, poniendo al servicio de la justicia y la caridad nuestros talentos y nuestros dones, para responder con nuestra propia vida, si cabe, a la realidad que nos reclaman los que nos lo piden en cada momento. Y en el tiempo que llevo en esta maravillosa organización, he intentado estar en la vida diaria de nuestras Cáritas diocesanas. Yo creo que he viajado por toda nuestra patria, visitando las Cáritas diocesanas, los proyectos que interesaban en cada momento, las reuniones de voluntariado, las asambleas diocesanas. Bueno, con deciros que no he parado en estos 8 años que llevo. Ahora, precisamente en marzo, hace 8 años de cuando tomé posesión. Y también he estado en muchos lugares del mundo en el que Cáritas Española tiene un papel. Sabéis que formamos parte de una confederación internacional, que es Cáritas Internacionales, con más de 169 miembros, o sea, en prácticamente todos los países del mundo hay una Cáritas, de mayor o menor tamaño, pero la Iglesia Católica tiene su Cáritas y su labor social en todos esos países. Y ahí Cáritas Española también tiene un papel importante. Somos modelo a seguir por muchas de las Cáritas del mundo. Imaginaros, todas las Cáritas hispanoamericanas se sienten reflejadas en nosotros, toman como modelo en muchos casos, nos piden fortalecer sus estructuras, y muchas otras Cáritas del mundo, en África, por ejemplo, en el Sahel, en el norte de África, en el Extremo Oriente. Bueno, y yo he tenido la suerte de poder estar en muchos de estos sitios, ¿no? Recuerdo el primer día cuando tomé posesión cuando me nombraron presidente, pues al día siguiente cogí el avión y me fui a Etiopía, que teníamos una cooperante allí que necesitaba el apoyo pues allí estuve y he visitado muchísimos lugares en el que Cáritas Española tiene un papel que jugar. He estado en Cúcuta, por ejemplo, lugar increíble, ¿no? Inhóspito, pero a la vez maravilloso, donde
está el famoso puente Simón Bolívar en la frontera entre Venezuela y Colombia, en el que pasan riadas, miles de refugiados venezolanos todos los días, y que Cáritas colombiana les acoge, les da todo lo que tienen, les da oportunidad para seguir viaje, les alimenta. Bueno, pues este es uno de los lugares que más me han impregnado de la labor de Cáritas, o me han llenado, ¿no? He estado en Haití, en un lugar también maravilloso, en el que una congregación de hermanas del amor de Dios tiene un pequeño lugar emblemático con una pequeña clínica de maternidad y un economato en el que participamos también en Cáritas Española. He estado en Camboya, por ejemplo, con el obispo Quique Figaredo en su maravillosa labor de acogida a los que sufren los avatares de guerras por el hecho de haber pisado una mina en un momento determinado, ¿no? Y en muchos otros sitios, en Cuba, en Senegal, siguiendo las rutas de todos esos refugiados que quieren vienen a través del Sáhara, pasando por Mauritania, Mali, Marruecos. Pues también he tenido ocasión de conocer esa ruta y conocer los pormenores que sufren todo este tipo de personas. Bien, esto como os quería dar un poco mi idea de lo que hace Cáritas en el mundo, y creo que con estas ideas os puedo sacar un poco del concepto de Cáritas limitada a dar alimentos o dar ropa en las Cáritas parroquiales. Y también estamos en las grandes catástrofes, como no podía ser de otra forma. Habréis oído hablar de nuestra presencia en las grandes catástrofes que hemos sufrido recientemente. Pues estuvimos en la isla de La Palma, que fue un momento importante también para nuestra labor confederal, pero también, como os podéis imaginar, hemos estado en la Dana, ¿no? ¿Y por qué hemos estado en la Dana? Pues porque nos tocaba de lleno. Cáritas estaba allí antes de que estuviera la Dana, o sea, que nuestra singularidad es que estamos en todo el territorio, ¿no? En territorio nacional, en nuestras Cáritas parroquiales. Pues cuando ocurre la Dana, allí están también nuestros voluntarios, nuestros trabajadores, y ayudan en el primer momento a limpiar, a coger, son además damnificados por la propia catástrofe, y pues se suscita esa idea de que Cáritas no va a abandonar nunca el lugar de los damnificados. Como os digo, estaba antes, estaba cuando ocurrió y seguirá estando. Recientemente he estado tanto en Letur, en Albacete, como en Málaga, y la semana pasada en Valencia, para comprobar, para ver cómo estaba trabajando nuestra gente allí. Y es impresionante. O sea, el ver cómo nuestros voluntarios recorren casa por casa, en todos los pueblos esos de los que hemos oído hablar tanto a lo largo de estos días, pues ahí estaba Cáritas. Y como os digo, seguirá estando. El otro día, en una entrevista que me hicieron en la 13, me preguntaban, o hablando de este tema, me decían, pero Cáritas no se irá de allí, como tampoco nos iremos nosotros, los periodistas. Y yo le decía a Irene, a la locutora de la 13, digo, pues llegará un momento que os vayáis, porque ya no será noticia, pero ahí seguirá estando Cáritas, manteniendo el tipo, recuperando el territorio, y sobre todo apoyando a los que en este momento están en mayores necesidades. En fin, no me quiero alargar mucho, porque quiero daros tiempo también a que me comentéis o me preguntéis, si queréis,
no voy a hacer preguntas directas, como os decía, pero sí quiero comentaros un par de cosillas. En Cáritas no podemos conformarnos con hacer las cosas de cualquier manera, no nos conformamos con que las cosas salgan adelante porque sí. Queremos hacerlo de la mejor manera posible, cada día mejor, y ser ejemplo además en todas esas gestiones en las que contribuimos con solidaridad, austeridad, transparencia, todos esos valores de los que hacemos siempre gala. Como decía nuestro lema de hace unos años, vuestro compromiso mejorará el mundo. Y es así, pero también es necesario, imprescindible, un compromiso férreo, auténtico, verdadero, que nos ayude a comprometernos con las personas más débiles, con aquellos que están más solos, con aquellos que tienen más necesidades. Y siempre, por encima de todo, defendiendo sus derechos. Soy consciente, como os podéis imaginar, de los múltiples y variados retos que tenemos como sociedad. No todo es maravilloso en este mundo que nos rodea, y en ese futuro que se nos acerca. Hay ciertos nubarrones. Yo hace un momento comentaba el problema que se suscita con la suspensión de la USAID, de la ayuda americana al mundo, que instituyó Kennedy en el 1961 y que representa nada menos que el 40% de la ayuda humanitaria en el mundo. O sea, hay países que viven de esta ayuda humanitaria. Burkina Faso recibe un 50% de su presupuesto de la USAID. El Congo, la República Democrática del Congo, otro tanto por ciento, enorme. En fin, todo eso se nos viene abajo de un día para otro. Una decisión que de momento es suspensión, pero que de una forma caótica pues nos daña en principio de forma directa, sobre todo a las Cáritas que viven de esta ayuda, ¿no? La Cáritas americana, la CRS y otras que también dependen de esto. Nosotros afortunadamente no tenemos esa dependencia de esta ayuda, pero sí que nos va en muy poco tiempo nos va a hacer tomar medidas que no concebíamos. Creo que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, los católicos americanos están actuando muy correctamente, los obispos, la Conferencia Episcopal Americana también en este sentido defendiendo los valores, pero la incertidumbre es otra de esa generación de dudas que hoy en día nos llegan a todos. Y bien, con esto quería dar por terminado este pequeño toque de lo que es Cáritas, de lo que hacemos, de nuestras preocupaciones, y estoy a vuestra disposición. Si que tenéis alguna duda, estaré encantado de poder intentar, por lo menos, abordarla. Y en cualquier caso, siempre a vuestra disponibilidad, no solo aquí en el CEU. He venido varias veces, como sabéis. Tengo la suerte no de haberme formado aquí, yo soy de Academia Militar, como sabéis, pero sí algunos de mis hijos se han formado aquí y algunos de mis nietos que están en carrera universitaria también se forman aquí. Con lo cual os puedo decir que formáis parte de ese corazón que tengo y que comparto a diario en mi situación diaria. Y ojalá el tiempo que me quede presidiendo esta organización, esta maravillosa organización, lo vuelvo a repetir, pues tenga oportunidades para informaros, para comentaros y para también en algún momento daros transmitiros mis preocupaciones, que siguen siendo fuertes e importantes. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Bueno, pues abrimos unos minutos para turno de preguntas. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo quiero formular una a cada ponente, a doña Isabel, antes de que me crucifiquen. Si puede explicar en unos minutos a lo que se refería antes cuando ha dicho que las políticas fiscales favorecen al final al que más tiene, que no exactamente así. No exactamente. Y No, porque, ayudas directas. claro, no porque, por ejemplo, en el primer grupo de deducciones que hemos estado explicando, esas deducciones te salga a ingresar, te salga a devolver independientemente de esa cuota, se aplican. A lo que me refería es que, bueno, pues hay personas que a lo mejor por no tener obligación no llegan a presentar declaración, no podrían acceder a esas ayudas. También hay un gran desconocimiento del tema fiscal, porque que una persona no esté obligada no quiere decir que no puedan presentarlas. También, si son deducciones, el último grupo eran autonómicas, van en la cuota íntegra autonómica, tú por la aplicación de deducciones no te permiten volver la cuota líquida negativa. Me refería a eso. También, lo que pienso sobre el tema es que si, por ejemplo, con las estatales hemos visto que quitando la de gastos de guarderías, las demás sí que es verdad que puedes solicitar, cumpliendo los requisitos, el pago anticipado. En otras deducciones del impuesto no, tienes que esperar a beneficiarte de ellas al año siguiente cuando presentas la declaración de ese año. Estás difiriendo el cobro de ese beneficio que a lo mejor te podría venir bien poderlo cobrar en el momento que tú tienes el gasto. Me refería a eso. De hecho, hay países, por ejemplo, Suecia, en su IRPF no tiene deducciones y las ayudas las articula mediante ayudas directas. Es a eso a lo que me refería. Pues muchas gracias, menos mal que ha venido doña Isabel. Magnífico. Bueno, pues yo quiero también hacer una pregunta a don Manuel, ¿no? Porque hemos conocido, él se ha referido hace un momento por ejemplo, a la Dana de Valencia, ¿no? Cómo la juventud ha demostrado una implicación, un compromiso en ayudar, ¿no? En las zonas afectadas. A mí me gustaría que dirigiera un mensaje ya para terminar el acto a los jóvenes que nos están escuchando. Si existen programas concretos de Cáritas en los que ellos pueden intervenir, pueden ayudar, pueden colaborar, cómo pueden contactar con la Cáritas parroquial, si deben irse antes a un sitio o a otro, cómo compatibilizar los horarios, porque los jóvenes, al final, los jóvenes universitarios están aquí, al final, todo el día, ¿no? Llenos de actividades, las clases, luego actividades extrauniversitarias. ¿Cómo podemos, de alguna manera, que ellos vean que el secreto de su felicidad, ¿no? Que tanto les preocupa a ellos, también pasa, o mejor dicho, pasa por entregarse a los demás, ¿no? Que dirigiera un mensaje concreto a los jóvenes universitarios que nos oyen. Jesús, tú lo has dicho, vamos, lo has resumido perfectamente. Es verdad que Cáritas es una organización de voluntariado, y yo alardeo de ello porque soy uno de esos voluntarios, ¿no? Soy uno de esos voluntarios, uno de esos 70 y tantos mil voluntarios. Pero es verdad que necesitamos sangre fresca. O sea, el voluntario de Cáritas es el que todos hemos conocido normalmente en las parroquias, señoras mayores que ayudan, que acogen, que dan cariño, que he sido testigo privilegiado a lo largo de estos días en Valencia, cómo esas personas mayores iban casa por casa, como os decía, preguntando, viendo lo que necesitaba cada uno. Bueno, pues ese es el voluntariado de Cáritas, pero hay que rejuvenecerlo. Necesitamos gente joven, sangre fresca, gente que se comprometa, ese compromiso que os decía desde el principio es fundamental para un voluntariado válido. Y para nosotros es muy fácil, porque es seguir el Evangelio. O sea, con tener la idea de lo que Jesús nos pide a diario, y en la voz del Papa Francisco lo tenemos clarísimo, sabemos que ese voluntariado es muy fácil de hacer. ¿Por qué?
que tenemos las puertas abiertas en las Cáritas. En Cáritas, por supuesto, pero hay muchas organizaciones de todo tipo y sobre todo católicas, Manos Unidas, donde te puedes ir al extranjero en un momento determinado de tu vida, por supuesto otras organizaciones de todo tipo, pero Cáritas también te ofrece la posibilidad de acceder en cualquier momento. Tú puedes ir a una parroquia, a alguna diocesana, incluso a los servicios generales de Cáritas Española en la calle Embajadores 162, podéis acercaros y preguntar cómo se puede hacer voluntariado. Y podéis aportar muchísimo. Y además no simplemente, como os decía, por el hecho de dar una bolsa de harina o de arroz a un indigente. No es necesariamente eso. Es importante que aportéis todo eso que sabéis y que es vuestra experiencia en la vida. Una carrera como la de Publicidad y Relaciones Públicas, de la que una de mis hijas ha estudiado aquí en esta casa, pues da una potencia en todo momento para trabajar en ese aspecto en una Cáritas sin dedicarle todo el tiempo de tu vida, pero un ratito, un par de veces a la semana, por ejemplo, para mostrar ese compromiso de nuestra juventud que cree en el Evangelio, que cree en lo que nos cuenta el Papa Francisco a diario. Yo os contaría además un hecho que para mí fue muy importante, porque hace unos años celebramos el 75 aniversario de Cáritas, nada menos. Lo celebramos por todo lo alto, hicimos una auditoría de marca y fuimos con motivo de ese 75 aniversario, fuimos a ver al Papa. Nos escribió una carta, aparte de recibirnos en el Vaticano, nos escribió una carta en la que no solo alude al papel que desarrollamos en nuestra sociedad y que sigamos en ello, como os decía, es una especie de aliciente diario el que recibimos de él, pero también nos marcaba los 3 caminos que tiene que seguir en una entidad como la nuestra, y es el camino de los más necesitados, de los últimos. Nosotros tenemos que salir a la calle pensando en esos últimos, en esos que más necesitan. Ahora tenemos cientos de miles de inmigrantes sin regularizar. Pues ese es un valor importantísimo para Cáritas. Tenemos que intentar influir en las autoridades, en las administraciones de todo tipo, para que esta gente se regularice o tenga facilidad de regularizarse y pueda vivir una vida como ellos soñarían tener. El camino de los últimos, el camino de la misericordia. ¿Por qué el camino de la misericordia? Porque tenemos que emplear esa herramienta, la misericordia, por todos aquellos que están necesitados de algo en la vida. Y por último, el camino, como no podía ser de otra forma, de la perseverancia. O sea, no debemos perder nunca el papel que nos ha encomendado el Señor en esta vida, y es que algo tenemos que hacer por los demás. Yo creo que con estos 3 caminos que nos señalaba el Papa Francisco tenemos muy claro cuál es la actitud de toda persona que hoy en día está en esta situación tan compleja como es nuestra sociedad. Pues muchas gracias, doña Isabel, don Manuel, de nuevo a todos ustedes por venir. Cierra la mesa. Perdón. Para ti, profesor Cogollos. No, es que el decano nos echa, nos ha dado hasta la 1:30. ¿Lo permite usted? Pues adelante. Sí, pues es que Cogollos ha puesto el ejemplo del coche, por ejemplo, ¿no? De practicar el desprendimiento y la solidaridad. Me gustaría saber cómo se puede educar en esa nueva cultura o cómo promover, ¿no?, la vida desde la economía. Yo estoy en un proyecto que se llama Patrimonio que da vida, lo conozco de primera mano, y creo que es una labor educativa la de concienciar a las personas y a los estudiantes, a los jóvenes, en
en esta solidaridad, ¿no? Que al final es uno de los principios de la DSI, pues si nos puede dar alguna clave final, así ya recojo y cierra. Sí, encantado, porque se resume en una palabra: ser testimonio. Así es. Así es como se cambia la sociedad, se cambia la forma de ver al otro, el ser ejemplo y ser coherente, tener una coherencia de vida, o por lo menos intentarlo, ¿no? Somos pecadores, necesitamos de la gracia, pero la cuestión es ser coherentes y testimoniar a Cristo, ¿no? Allí donde vamos. Yo creo que eso es lo que cambia realmente los corazones de las personas, y aquí tenemos ejemplos. Después de escuchar a doña Isabel, parece que tenemos unos poderes públicos que están apoyando la familia y la natalidad en España. Yo no tenía esa idea. Bueno, intentan, no contribuyen Bueno. en la medida, habrá que hacer más cosas, nunca es suficiente. Hombre, De claro. hecho, los datos arrojan que no es suficiente, pero Hay cosas. esas son las aportaciones que están haciendo. Pues muchas gracias de nuevo, don Juan Ignacio Grande. Bueno, yo secretario aprovechar del muy Instituto. rápido, porque sabéis que este congreso no termina aquí, terminará esta tarde en Campus de Montepríncipe, que lo podéis seguir todos, porque como veis estamos transmitiendo en directo también la sesión de esta mañana, la hemos transmitido en directo por el canal de YouTube del Instituto de Humanidades. Pero se cierra esta tarde. Entonces, bueno, por cerrar estas sesiones de esta mañana, que ha sido súper interesante, hemos iniciado, después de 8 ediciones de este congreso, que yo creo que estábamos en deuda también, traerlo a este campus. Le agradezco muchísimo a nuestro decano de Económicas que nos haya abierto las puertas y que esté aquí, que eso es muy importante. Esto es un testimonio. Tendrás muchísimas cosas, Ricardo, que hacer y estás aquí con nosotros. Eso te lo agradecemos muchísimo. Como no, a don Manuel, que ya estuvo en otra edición, allí en Montepríncipe, que siempre que le pedimos está aquí. Ya ha visto la agenda que tiene, África, América, se le ha quedado el mundo pequeño. Y a doña Isabel, que tiene también cargo de gestión, nuestra vicedecana, que también estarás hasta arriba, y eso te lo agradecemos muchísimo, que estás ahí trabajando con Jesús, esa colaboración con la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia, que para nosotros es esencial, que somos una asignatura dentro de la formación que se da en esta casa, y que esa colaboración entre las distintas asignaturas para nosotros nos da sentido, nos da mucho sentido lo que hacemos. Y bueno, cómo no, a Jesús, que bueno, maravilloso, maravilloso. Y has puesto para mí las tres patas, ¿no? Un poco las ideas, los valores, los principios que deben iluminar tanto la política pública, ese principio de subsidiariedad que nos has contado también, y que esa política pública debería tener muy en cuenta lo que hace Cáritas. Yo suelo decir una cosa, fijaos el número de voluntarios que tienen. Digo, a la hora de dar ayudas, muchas veces yo tengo mala experiencia, das ayudas y se quedan en los pagos de los que trabajan, de ciertos... Y aquí es impresionante la cantidad de voluntarios que hay. Es decir, el dinero que doy prácticamente va dirigido a ese proyecto, ¿no? El receptor final le llega el dinero, no se queda en los intermediarios, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.